Hugo Wass tiene un relato, por supuesto novelado, porque no es cierto, sino es algo que él describe, es algo que él inventa. Es un diálogo entre un monje que está en su celda y Voltaire. El monje está rezando y se le aparece Voltaire. Voltaire era un francés, enemigo de Dios, enemigo declarado de Dios, ¿no? Más que ateo, era enemigo de Dios. No es que él no creyera en Dios, él creía en Dios y era enemigo de Dios. Y bueno, era una persona muy violenta, que a veces como que profanaba hostias, en fin, era un hombre decididamente enemigo de Dios. Entonces al monje se le ocurre preguntarle si está en el cielo o en el infierno. Entonces Voltaire le dice que está en el infierno. Y el monje le repregunta, le dice: a mí siempre me enseñaron que Dios hasta el último instante te da la posibilidad de que vos te arrepientas de tus pecados. ¿A vos te dio esa posibilidad? Sí, le dice Voltaire, te voy a contar cómo fue. Yo estaba ya a punto, ya en agonía, y entonces se me aparece el crucificado, porque tampoco lo quería llamar por su nombre. Se me aparece el crucificado. Y tenía en la mano un pergamino, y en la otra mano tenía una pluma, y me dijo: esta es tu sentencia de condenación eterna. Yo no la voy a firmar. El crucificado le dijo: yo no la voy a firmar. Se produce un silencio. Después de ese silencio, Voltaire reanuda el diálogo y le dice: ya sé lo que estás pensando. Si yo te dije que estoy en el infierno y él no firmó la sentencia de condenación, es porque la sentencia de condenación la firmé yo. Efectivamente, yo firmé la sentencia de condenación. Y mira, te voy a decir más. Yo, en estos momentos, soy profundamente infeliz. Pero si volviera a suceder lo mismo, si tuviera la posibilidad de elegir nuevamente, yo volvería a firmar. Me dice: ¿cómo es esta historia? ¿Cómo viene acá la bocha? ¿Cómo es posible, ¿no?, que una persona, siendo infeliz, elija nuevamente, si se le vuelve a dar la posibilidad, elija nuevamente el ser infeliz? ¿Qué infeliz? Es infeliz. Bueno, entonces a mí me vino a la cabeza, siempre que cuento esto, me viene a la cabeza una anécdota de un chico que estaba con una rabieta. ¿Vieron que cuando uno tiene una rabieta, uno está sacado? El chico era un chico chiquito, ¿no? Y entonces se había enojado con la madre, estaba muy enojado con la madre, porque la madre no le había dado lo que él quería, y entonces la madre, había 3 cosas que sabía que a la madre le caían muy mal. La primera era que le tenía prohibido que se encerrara en el baño. La segunda, voy a hacer referencia a un partido político, sin hacer ningún tipo de, abrir ningún tipo de juicio al respecto. Es simplemente una constatación histórica. La madre de este chico era profundamente antiperonista. Entonces, bueno, ahí queda la parte, solamente los hechos. Tercera cosa que le tenía prohibida: meter los dedos en el enchufe. Bueno, la cosa es que el tipo se embronca con su madre, y en cuanto a la primera de cambio sale el chico disparado para el baño, la madre lo persigue, el chico llega antes que la madre, cierra la puerta con llave, y entonces la madre empieza a golpear la puerta.
Abrime la puerta, no te abro, no te abro. Ya te dije que no quiero que te encierres en el baño. Abrime la puerta, no te abro, no te abro. Dice el chico, y para darle bronca a la madre, ¿no? Y dice, y además, soy peronista, le gritaba el chico del otro lado de la puerta, ¿no? Y además voy a meter los dedos en el enchufe. ¡Ah! El tipo había metido los dedos en el enchufe, ¿no? O sea, él lo único que quería era darle bronca a su vieja. Es decir, él estaba tan metido en su propia bronca que no se daba cuenta de que todo lo que él estaba haciendo lo conducía a su propia perdición. Pero prefería, digamos, ¿no es cierto?, no pensar con tal de poder darle bronca a la vieja. Bueno, el caso de Voltaire es peor, ¿no? Porque si Voltaire, o sea, el tipo era absolutamente racional. O sea, si yo tuviera de nuevo la posibilidad de hacer lo mismo, lo volvería a hacer. Bueno, vieron que el Papa Francisco, una de las cosas que ha dicho acerca del infierno es que el infierno no es un lugar físico. Bueno, efectivamente el infierno no es un lugar físico, el infierno es un estado en el que se encuentran aquellas personas, aquellos seres diabólicos, angélicos o humanos, digamos, que le han cerrado a Dios la posibilidad de meterse en su vida. Es decir, Dios quiere meterse en la vida de ellos y ellos le dicen, por aquí no pasás, aquí no entras. Eso es el infierno. El infierno no es algo creado por Dios. El infierno es algo que Dios no puede impedir. Porque Dios ha creado al ser humano dueño de sus actos. Y entonces, si el ser humano le dice a Dios, por aquí no pasás, aquí no entrás, y bueno, ¿qué puede hacer Dios? Dios no puede forzar esa libertad, no puede violentar la decisión de aquel ser humano al cual Él le dio la posibilidad de elegir. Bueno, eso es el infierno. Es decir, es el fruto de la cerrazón, es el fruto del ser humano que quiere vivir él su propia vida y que él quiere que nadie interfiera, ¿no? En principio esta meditación es sobre el infierno, pero ahí ya la corto yo con el infierno. No me interesa más seguir con el infierno, me interesa el tema que da origen al infierno, que es la soberbia. Porque la gente a veces dice, no, el infierno no existe, el infierno está aquí en esta tierra. Acá en esta tierra lo que es un anticipo del infierno. Es decir, la persona soberbia tiene un infierno anticipado. La persona que está soberbia es una persona a la que todo le cae mal. Todo le cae mal. Es un disconforme con el mundo que le ha tocado vivir, y el mundo que le ha tocado vivir no es digno de él. ¿Cuál es la gran tentación del ser humano? Hemos hablado de los comienzos, ¿no? Ya en los comienzos surge la gran tentación del ser humano. En este mundo en el que vivimos, muchas personas piensan que el primer pecado, que el pecado de Adán y Eva, fue un pecado contra el sexto mandamiento, que fue un pecado de un mal uso de la sexualidad, qué sé yo. No hay ningún dato de la Escritura que permita, digamos, ni siquiera sospechar que el primer pecado haya sido ese, ¿no? Nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto? Ya lo sabemos, porque lo hemos visto un montón de veces, Adán y Eva eran marido y mujer, digamos, tenían en orden sus pasiones, ¿no? Pero hay unas palabras, por el contrario, que nos dicen, nos señalan en qué puede haber consistido ese pecado. La serpiente, que era el más astuto de los animales del paraíso, se acercó subrepticiamente, arrastrándose, ¿no es cierto?, porque es un ser rastrero. Entonces se acerca y les dice,
¿cómo es esto de que ustedes no pueden comer de los árboles, de los frutos de los árboles? No, no es que no podemos comer los frutos, no podemos comer solamente de este árbol nada más. Porque nos ha dicho que el Señor que vamos a morir. No, ustedes no van a morir. Ustedes, el día que coman de este árbol se le abrirán los ojos y van a ser como dioses, porque van a ser conocedores del bien y del mal. Fíjense cómo es esta tentación, ¿no? O sea, vieron que a nadie, no sé si a ustedes les gusta, a mí no me gusta que la gente me diga qué es lo que tengo que hacer. Creo que no soy el único, me parece. Nos molesta que vengan a decirnos, vos lo que tenés que hacer, para. Tranquilo, yo tengo usted me estás. Bueno, entonces claro, porque Dios, ellos tenían un mundo espectacular. Le faltaba una sola cosa nada más, ser dioses, ser como Dios. Eso es lo que querían conseguir, ser como Dios. Adán y Eva no eran tontos, ellos sabían que no podían crear un mundo igual al que Dios les había regalado, no, sabían que ellos no eran creadores, que no podían armar un universo, ¿no? Ese poder saben que no lo tienen. Pero Dios era el que les decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, ¿por qué tiene que venir Dios a decirme todo eso si yo soy inteligente? Yo soy vivo. Soy baracho, Dios, yo soy baracho. Yo soy salado. Bueno, yo no puedo criticarlos a Adán y Eva porque si yo hubiera estado ahí, por ahí hubiera hecho lo mismo. O sea, esto es una cosa que uno dice, porque fíjense, la tentación de la independencia es tan interesante, ¿no? Yo siempre pienso, por ejemplo, en el solterón. El solterón no es lo mismo que el soltero. El soltero es la persona que no se casó. El solterón es el que ejerce la soltería como profesión, el que eligió la soltería como modo de vida, no para entregarle algo poderoso a Dios, sino para disfrutar de la vida. El solterón es un tipo que disfruta de la vida. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Un tipo que lleva 10, 15, 20 años de profesión, está solo. Toda la guita la tiene para él, no tiene que mantener a la mujer, no tiene que mantener a los hijos, todo se lo tira encima, ¿no? Y lo que no se lo tira encima lo ahorró para tirarse encima cuando tenga ganas. Además, no tiene que darle cuentas de nada a nadie. No tiene mujer, por tanto no tiene suegra, por tanto, ¿no? Nadie le pregunta qué haces, a dónde vas, con quién estuviste, a qué hora volvés, qué hiciste con la plata. Es una situación ideal. Una situación ideal, pero sin amor, ¿no? O sea, porque el solterón lo que ha elegido es todo para mí, ¿no? Todo para mí. Y total independencia. Me acuerdo una prima mía pobre, que me tocó sufrir mucho, sobre todo mucha soledad, y una vez la había invitado, ya entrada en años, la habían invitado a salir, y entonces su terapeuta le dice, usted salga, le dice, pero que no se le aparezcan los pliegues del vestido de novia por la cartera, dice, que no se le sacan de la cartera los pliegues del vestido de novia, porque en cuanto el tipo empiece a olfatear un compromiso, un posible compromiso, ya no la va a volver a invitar. Bueno, fue una predicción diabólica. Bueno, porque, bueno, eso, ¿no? La tentación de yo soy mi propia ley, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Hay una manera de ser semejantes a Dios, que es la de aceptar nuestra condición de hijos, ¿no? Nosotros, siendo hijos de Dios, nos divinizamos. El Señor nos diviniza por la gracia. Pero está esa otra manera, podríamos decir, que es la de querer apropiarse de lo divino, ¿no? Es encaramarse, ¿no? en el propio poder, ¿no?
Bueno, esto es una pena, ¿no es cierto? Porque eso es la soberbia. Seréis como dioses. Existe un amor ordenado de uno mismo que consiste en bueno, qué sé yo, en cuidar de la propia vida, en cuidar la propia salud, en mejorar la cultura, qué sé yo, compartir cosas con los demás, o sea, todo eso implica un amor ordenado de uno mismo, ¿no? Y ese otro amor desordenado que es el ego, ¿no? Es el yo delante de las demás cosas, ¿no? Alguien decía que la soberbia es la inversión del primer mandamiento. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. La soberbia es te amarás a ti mismo sobre todas las cosas. O sea, primero yo. Bueno, hay distintas maneras de ejercer esa soberbia, o hay distintas, podríamos decir, hay distintas manifestaciones. Había un personaje de película que se llamaba Fantomas. Fantomas era un personaje así, esos fantasmales, fantasmagóricos, o sea, aparecía siempre disfrazado, ¿no? El tipo cometía un hurto y entonces iba disfrazado, vestido de galera y de bastón, y después la policía buscaba al tipo de galera y de bastón, se había metido en una casa y se había disfrazado de desollinador. Cuando lo descubrirían que era desollinador, salía el tipo disfrazado de otra cosa distinta, de médico o de lo que fuera. Bueno, el Fantomas era el hombre de las 1000 caras. Bueno, la soberbia también tiene como 1000 caras. Se disfraza de muy distintas maneras. La vanidad es una de ellas. Alguien decía que la vanidad es la hija tonta de la soberbia. Es decir, la hija tonta que es la más ingenua, la menos nociva, ¿no? La vanidad de mirarse al espejo, por ejemplo, ¿no? A mí me divierte mucho, yo siempre digo, por ejemplo, cuando viene alguien, una chica, una mujer, que dice que, bueno, me acuso de mirarme en el espejo. No te acuses de mirarme en el espejo porque es imposible que no te mires al espejo. O sea, las mujeres se miran al espejo cuando van mirando, hacen como que van mirando las vidrieras, pero en realidad no van mirando las vidrieras, se van mirando a ellas mismas en las vidrieras a medida que van. También miran las vidrieras, ¿no? Pero a mí me divierte mucho como esa escena, ¿no? Como disimulan, ¿no es cierto? Que bueno, la vanidad es la hija tonta, es decir, mírense en el espejo todo lo que quieran, o sea, me parece, de estar pendiente de uno mismo, esa es la más inocente de todas, ¿no? Bueno, hay otras que son peores, por ejemplo, esas ganas de tener siempre la razón, tener siempre la última palabra, a veces de no esperar a que las otras personas hablen, o de querer copar la escena, ¿no? Los españoles tienen una frase que es, ya colocó su batallita. Es decir, hay gente que está todo el tiempo esperando para poder hablar y para contar lo suyo, ¿no? Y no permite que, a veces ni siquiera escuchan al otro. Es una especie de hipoacusia, una especie de sordera. ¿Vieron que a veces hay gente que empieza a hablar y ya empezó a hablar, empezó a contar una historia y salió otro por ahí disparado y ya copó la conversación y colocó lo suyo y el otro tipo se quedó colgado en pincel? Para flaco, yo hace 5 minutos estoy intentando hablar, estoy intentando colocar y todo, hay tipos que colocan siempre su historia, ¿no? ¿Cierto? O la bronca que nos produce, por ejemplo, la ira, ¿no es cierto?, que nos produce que no nos hagan las cosas, o que nos corrijan. La ira, decía alguien, está estrechamente vinculada con la soberbia. Para el soberbio, las dificultades siempre son un mal, porque ante ellas se siente postergado.
La soberbia responde entonces mediante la ira que surge cuando se pretende rechazar a un agresor injusto con procedimientos desproporcionados, o bien cuando se reacciona airadamente. Bueno, hay cosas que nos da bronca equivocarnos, ¿no? Alguien decía, qué mal me siento cuando me equivoco. Me hizo mucha gracia el escucharlo, ¿no? Porque fue una confesión así, muy abierta, ¿no? El tipo dijo una pavada y después inmediatamente dijo, fue muy sincero, ¿no? Y bastante humilde, si se quiere. Qué mal me siento cuando me equivoco. Y uno, sí, es horrible equivocarse. Sobre todo cuando queda muy de manifiesto, sobre todo cuando los demás se den cuenta. O sea, equivocarse sin que los demás se den cuenta no pasa nada, pero cuando eso, hacer un papelón, uno está todo el tiempo mirando, ¿no?, para los costados a ver quién fue el que se dio cuenta del papelón que uno hizo, ¿no? ¿Cómo reaccionamos a veces como desproporcionadamente frente a determinadas cosas, ¿no? El orgulloso, dice otro autor, siente la crítica como un ataque personal. Sobreestima la corrección con una reacción emocional. ¿Cómo me vienen a decir esto a mí? ¿Cómo se les ocurre a mí, que yo soy tan servicial, que yo soy tan... ¿Cómo se les ocurre decirme que yo no tuve tal cosa en cuenta? ¿Cómo? Lo que yo les conté, ¿no? Padre, usted se adelanta para rezar el rosario, pero ¿cómo se te ocurre hacerme este comentario? ¿No? O sea, y a veces las reacciones que tienen son como desproporcionadas, ¿no? Y uno se pone mal frente a determinadas cosas que uno le dicen, ¿no? Yo digo que a veces hay como una especie como de reacción alérgica, ¿no? La reacción alérgica es una reacción enorme frente a un estímulo chiquitito. Te picó un mosquito y te agarró una urticaria gigante, ¿no? No se convirtió en una bola enorme, te picó un mosquito, es una reacción alérgica, es una reacción desproporcionada para el estímulo, ¿no? Y entonces, bueno, eso son como cosas chiquitas que a nosotros nos quedan, nos sentimos heridos, en lo más íntimo de nuestro propio ser, ¿no? Bueno, ponemos como susceptibles. Alguien decía, ¿me pueden hacer indicaciones o pateo como un enchufe con 220 voltios? Porque hay veces que sí, que para la gente, para decirnos algo, y entonces lo tiene que pensar varias veces. Dice, uy, se lo digo, uy, ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué va a decir? Y es cierto, hay veces que uno no se anima, o sea, ve cosas, a lo mejor quisiera ayudar a determinadas personas, o quieren ayudarnos a nosotros, pero encontramos esa dificultad, ¿no? O sea, si en el momento se va a enojar, se va a entristecer, se va a deprimir, porque hay gente que frente a la corrección se embronca, y otra gente que frente a la corrección se deprime. O sea, hay veces que hay gente que es un poco manipuladora también, ¿no? El soberbio es un poquito manipulador, es decir, maneja los afectos, maneja las relaciones de manera tal que la otra persona termine actuando como uno quiere. Entonces uno fabrica las lágrimas como el cocodrilo, ¿no? Hay mil modos, ¿no es cierto?, de ponerse en el centro y de hacer que las demás personas en cierta medida queden como, no sé, descolocadas o tengan que hacer sí o sí lo que nosotros queremos, ¿no? La crítica también, ¿no? La crítica también es muchas veces fruto de la soberbia. Decía San Agustín, los hombres sin remedio son aquellos
que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los pecados de los demás. No buscan lo que hay que corregir, sino en qué pueden morder. Es cierto, ¿no? Hay gente que le está buscando el pelo en la sopa al otro para jorobarlo, para molestarlo. Dice, amigos de Dios, la soberbia es el peor de los pecados y el más ridículo. Si logra atenazar con sus múltiples alucinaciones, la persona atacada se viste de apariencia, se llena de vacío, se engríe como el sapo de la fábula que hinchaba el buche presumiendo hasta que estalló. Es grotesca, ¿no? Es bizarra, como dicen acá los chicos. Qué bizarro, ¿no? El sapo que se va dando manija, ¿no es cierto? Va hinchando el buche hasta que explota, ¿no? Entonces, y a nosotros a veces nos pasa eso, ¿no? Estamos como encerrados en nuestra propia bronca o en nuestra propia soledad y nadie puede entrar en nuestro interior. Y bueno, es como un pequeño infiernito ese, ¿no? Es como un anticipo del infierno. La soberbia es como un anticipo del infierno. La soberbia es desagradable también humanamente. El que se considera superior a todos y a todo está continuamente contemplándose a sí mismo y despreciando a los demás que le corresponden, burlándose de su vana fatuidad. Es decir, cuando nos descubren, ¿no? Como decían los indios cuando llega don Rodrigo Díaz de Carrera, nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Bueno, cuando nos descubren y cuando descubren nuestro ego, ahí es cuando nos bajaron del pedestal. Hay gente, claro, cuando la gente dice, bueno, mirá, flaco, te la pasás pensando en vos mismo, cortala, acá se acabó el asunto, o sea, no me hinches más. Bueno, hay veces que la gente tira, a veces que tiramos demasiado de la cuerda, ¿no? Todavía no se dieron cuenta, sigue un cachito más. Hasta que un día la cuerda se rompe, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Nos pasan todos los términos. No los estoy acusando a ustedes de nada, estoy hablando en primera persona. Bueno, pidámosle al Señor esto, que nos ayude a conocernos a nosotros mismos, que nos ayude. Ya hablamos, a mí me gusta más hablar de la virtud que del pecado, ¿no? Pero bueno, de la humildad vamos a hablar mañana y hoy toca hablar de la soberbia. O sea, esta vez es una inversión de los valores. Pero bueno, pidamos al Señor que nos ayude a descubrir esos 1000 rostros, esas 1000 maneras de buscarnos a nosotros mismos y de ponernos por delante de los demás, porque realmente es algo que nos conduce a la soledad, nos conduce al encierro, ¿no es cierto? En pequeña medida, no sé si se quiere, o en gran medida, pero sí el que nos aparta, que nos aleja y hace que nos convierte como en islas, ¿no es cierto? Nos aísla de Dios y nos aísla también de todos los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí.